Bienvenidos a otra edición de Copados, ya en esta recta final del campeonato, con los equipos que ganan y se mantienen y con los que pierden y regresan a casa. A toda marcha con este torneo del verano que está espectacular y hoy estamos conectados, México, España, con Guille, con Irati, con Aldo. Yo soy Javi y nos encanta poder compartir y disfrutar de lo que ha quedado una ronda de 32avos muy polémica. Irati, pues es un formato nuevo, habrá que acostumbrarse y viene lo bueno con varios partidazos, arrancando desde ya con ese de Brasil-Japón, el Alemania-Paraguay y en la noche Países Bajos-Marruecos en Monterrey. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Ya no estoy ubicada. Sí, llega estos de 16 a mí me dejaron un poco fría, ¿no? Porque se cruzan partidos y selecciones muy potentes que se van a quedar por el camino, ¿no? Ese Países Bajos, Marruecos, que evidentemente son dos selecciones que venían potentes y que evidentemente llamaban a llegar lejos. También el cruce de Japón-Brasil o incluso los cruces que pueda tener Francia. Y después, pues lo que vimos con ese Canadá-Sudáfrica que nos dejó a todos fríos por ser la primera eliminatoria. Habrá que darle una vuelta, yo creo, a este formato y ya, si quieren que los partidos o que haya muchas selecciones, ya me encaminaría a las 64 para que haya un poquito más de competencia que a este formato que nos ha dejado una tercera jornada de grupos con muchos biscotos, muy descafeinada y unas eliminatorias que también pues creo que han bajado el nivel respecto a otras eliminatorias de mundiales. Estoy contigo, Irati. Realmente es agregar 4 grupos de 4, 24 juegos y chao. De 104 juegos tendríamos pues por ahí ya 128. 128 y se acabó, ¿no? Entonces, en realidad, Guille, hoy ha quedado, digamos, como que una euro, por un lado, con algunos anfitriones y por ahí los africanos repartidos en ambos y del otro lado, una Copa América con Inglaterra invitada. Total, total. O sea, el lado en el que están Alemania, España, Francia, se nota que va a ser una parte del grupo muy, muy complicada. Creo que la que peor, o sea, la que más mala suerte ha tenido para mí es Alemania. Es decir, porque Alemania, que no venía con una generación a lo mejor como en tránsito, ahora te toca por un lado en el que vas a chocar en octavos de final prácticamente con Francia. Luego España se va a medir con Portugal seguramente en octavos. Bueno, dependiendo un poco de todo lo que pase. Y yo quiero, no está Daro para decirlo, pero qué suerte tiene Argentina, tío. Qué suerte tiene Argentina. Es decir, luego Pues se ya está en la quejarán final de. casi, ya están en la final No, casi. claro, claro. O sea, luego dirá, no, no lo hemos ganado. Hombre, claro, si vas a jugar contra. Es que Cabo Verde. Luego el siguiente Australia. cruce. Claro, Australia o Australia. Es Egipto. decir. Es decir, menudo caminito de rosas que le ha tocado a Argentina, se tiene que decir. Y no pasa nada, o sea, esto no significa que vaya a desmerecer ser campeón, pero luego no se digan que el cruce de un lado es más sufrido que el otro o el merecimiento sobre llegar a una final. Es decir, es mucho más complicado por el lado en el que están Francia, España, Portugal, al que está Argentina. Esto es una realidad como un templo. No, habrá Oye, que Es que Guille, tomar además nota, ¿eh? Además, añadiría ahí que seguramente todos estamos de acuerdo que la que mejor o la que más ha asustado en esta fase de grupos es Francia, pero creo que tiene más opciones de llegar a la final Argentina. no, Es que 100%. Sí. condiciona hasta ese nivel. 100%. Y a la suerte que dices, Guille, yo le sumaría incluso jugar sin portero, ¿no? O sea, contra un equipo sin portero. O sea, un Bueno, tipo lo que se de está Jordania. moviendo 3 o 4 metros hacia la izquierda antes de que le peguen a la pelota, pues es una locura. A ver, no, Habrá que no. revisar si alguien de su familia apostó por un gol de Messi y al ver que estaba Y de por el de los suplente Chelsea. tuvo que... O sea, porque uno es un error, pero dos me parece que, o sea, parece que pusieron a alguien del staff que no se dedicaba a ser portero. La verdad es que muy raro en ese sentido. No voy a hablar más al respecto. Argentina al final iba a pasar de la fase de grupos. La verdad es que se le iba a dar el camino de esa manera porque todo indicaba que iba a quedar en primer lugar. O sea, no, no había manera, más allá de que había argentinos como Eric, el hermano de Daro, que era un poco más recatado y dice, no, hay que respetar a todas las selecciones. Y un Daro que decía, no, somos campeones del mundo y vamos a arrasar. No. Creo que lo de Argentina ya estaba más o menos cantado en ese sentido. Después, Irati me decepciona que cuando mencionaste las potencias en los grupos no hayas mencionado el México-Ecuador. ¿Cómo se va a quedar una de esas dos potencias fuera? Mira, estamos aquí con otros dos mexicanos. Guille, lo veo que está muy, muy de verde. Sí, Y Tengo yo que sí, no. sí, sí, decir, total. tengo que decir que yo cuando empezó el Mundial dije que mi revelación era Ecuador, entonces tengo que ir con Ecuador hasta el final. No, Irati, ¿qué pasa con eso? Dije que dije que Ya era lo mi fue, Irati. revelación, ya Ya, está. ya lo fue contra Alemania, entonces ya pueden darse por bien servido y bueno, que ya nos echen a los ingleses en la siguiente ronda. No, la realidad es que ha generado mucha conversación, hay cruces muy potentes como el Portugal-Croacia, creo que ahí Portugal se sale
no del radar en esta llave, era el potencial Argentina-Portugal que podía darse por un lado. Ahora el camino para ser campeón es mucho más complicado, por no decir imposible, porque después te tocará España, te podría tocar Alemania, te podría tocar Francia. Entonces, camino fácil no hay. Lo que sí es que los anfitriones también tienen esa cierta ventaja de que si ganabas, te establecían ser local y además estar pues en un grupo que uno creería es más asequible. Está Estados Unidos contra Bosnia, Canadá le tocó en Los Ángeles enfrentar a Sudáfrica y México contra Ecuador. Ventajas finalmente, Guille, para los que son locales y quienes lo defendieron, como en este caso fue México-Estados Unidos. Sí, pero yo para mí México no ha tenido, o sea, me refiero, como local podías tener suerte, pero México no me parece que tenga tanta suerte. Es decir, tienes a Ecuador, que es quizás una de sus mejores generaciones, la que estamos viendo, y luego en el posible pase que tenga México, te encuentras a Inglaterra. Es decir, Estados Unidos y Canadá sí que creo que van, por un lado, un poquito más cómodo, sobre todo Canadá, porque Canadá, si no recuerdo mal, se cruza con el Marruecos. Suiza-Argelia. Sí. Países Bajos o Canadá, Marruecos. Países No, Bajos, perdón, Marruecos, Ah, está duro. perdón. Ostras, está duro. Sí, me he equivocado, perdón. Pero de todas maneras, no me parece que haya tanta suerte. Es decir, esto ya lo sabíamos. En unos 16avos te podía tocar un rival cómodo. Incluís una ronda más, hay más equipos, te puede tocar un rival cómodo. Pero en unos Sí, octavos ya ya el no lo hay. mata-mata es mucho. no, Claro, pero claro, luego es el un más fácil filtro. ha sido Estados Unidos. Estados Unidos un poco como Argentina, ¿eh? El caminito que se le ha puesto es bastante asequible. Pero Sí, sí. creo que también es mérito de los estadounidenses, ¿eh? Porque creo que nadie esperaba esa goleada contra Paraguay. Eh, Pintaba que Estados Unidos incluso no pudiera llegar a lograr ser el Sí, primero pero del México ha grupo. quedado líder de grupo y le toca a Ecuador, Esas quiero son las cosas decir. que yo coincido completamente contigo, que hay que trabajar en este formato, ¿no? Porque más allá de la Claro. localía, que pues sí es un beneficio, evidentemente, parece que a México, de los tres que clasificaron, pues fue el que peor le fue y fue el que mejor clasificado llegó. Entonces, sí tiene detalles pues este formato. Y luego Ahora, otra cosa, que Canadá como local tenga que jugar en Estados Unidos. O sea, es que eso pierde irá a la ti. Sí, gracia. sí. ¿Cómo no va a jugar en Canadá? Total, Es que yo me Eso. imagino el total. Mundial que viene, España en unos cruces y teniendo que ir a Portugal a ganarte el pase a cuartos. Es que no No, tiene ningún sentido. y acostumbrarnos a eso, Irati, porque sí, o sea, se hace historia. Primera vez que un local, a pesar de que trasciende, Canadá no había ganado un solo punto en su historia, empata, luego golea, luego avanza y de premio, pues le toca ya no jugar más en casa, ¿no? Entonces estoy contigo. Próximo mundial es Portugal, es España, es Marruecos y las tres inauguraciones, Uruguay, Paraguay, Argentina. Es una locura, pero bueno, la ronda de 32 nos brinda esto. Conexiones, lo de Argelia, lo de Austria, lo de Irán, Aldo, todavía de último momento, qué conflicto de interés también en ese sentido y qué difícil para el aficionado que de pronto quiere ya comprar boletos y ya no puede simplemente porque el calendario FIFA no te permitió cuando ya todo el boletaje está vendido. No, definitivamente el formato tiene que mejorar, tiene que cambiar, muy probablemente y muy en contra de lo que la mayoría de la gente opinaba, sí sea bueno incrementar ese número de equipos para que ya no sean 12 sino sean 16 grupos y entonces los cruces queden quizá un poco más equitativos, le da un poco más de certeza a la misma afición sobre qué puede pasar y cómo puede pasar. Esto de los terceros lugares y el acomodo fue también bastante extraño. Muchas cosas por mejorar en ese sentido de la FIFA. Y bueno, también creo que por el otro lado ha sido un mundial que ha dejado muy buenas cosas, muy buenas Sí, sensaciones. goles. Muchos goles, evidentemente, se presupuestaba así, pero creo que la desazón que había, al menos de este lado del continente, o particularmente hablando de México, en un mundial de tres países, en dos países quizá menos futboleros y cosas así, creo que se ha ido pues calmando esa sensación y más bien ha sido mucha euforia. Pues ya estaremos platicando a detalle de las llaves de las series porque hay auténticos partidazos, incluyendo el del Capitán Subasa, ¿no? Que se hizo canon y que ya hablaremos el desenlace. Spoiler, ganó Japón. Vamos a ver qué pasa en este. Pero bueno, ya volvemos para hablar de esto y mucho más aquí en Copados. De vuelta en Copados para seguir platicando con Guille, con Irati, con Aldo. Yo soy Javi Sol y nos encanta compartir, además con unos partidazos, que esto nos emociona porque es un guiño a la infancia. Irati nos trae muchos recuerdos, el cariño que tiene Japón en el mundo por su cultura, por sus series y en este caso en especial, pues creo que la serie que históricamente ha enamorado a muchos jugadores, aficionados, colegas del medio y que de inmediato fue, reitero, un guiño a la infancia, este Brasil-Japón.
Espero que el balón tarde menos en entrar, ¿no? Y que se ciña en los 90 minutos, pero bueno, si nos ciñamos a nuestra infancia, seguramente vayamos a ver una prórroga en este partido porque pues ya sabemos que el campo se hacía largo, pero sí es bonito. Creo que tiene también otra vuelta y es que la mayor colonia japonesa en el mundo está en Brasil, entonces va a ser un duelo también interesante. Hay muchísimos japoneses en Brasil. Es un duelo que creo que es el primero que va a tener enfrente a Ancelotti como para medir para qué está esta selección brasileña, que yo no veo tan favorita a Brasil, no estoy leyendo las previas al encuentro que se habla, bueno, es que Vinicius está espectacular, Mateus Cunha, la selección ha recuperado el aire con Ancelotti, pero es que yo creo que está Japón, le plantó la cara a Países Bajos, es una selección muy organizada, con una generación espectacular, con Ueda, con muchísimos futbolistas que llevan mucho tiempo en esta selección y con un seleccionador que les cogió inferiores y que los ha ido subiendo, se entienden muy bien entre ellos y cuidadito porque creo que le pueden plantar la cara a Brasil. Proceso y proyecto, Guille, ¿no? Digo, el balón es tu amigo, sé que también sigas muy de cerca, no sé si será Roberto Cediño el que esté ahí inmiscuido dando mensajes, pero lo que sí es cierto es que, como menciona Irati, Japón ya no es una sorpresa, vamos, lo que pasó con Alemania, con España el Mundial pasado y lo que ha pasado en todo este proceso, fue el primer equipo clasificado en Asia. Sí, a ver, yo creo que una clara demostración que lo ha adelantado un poco Irati es que la fase de grupos de Japón es bastante buena. O sea, independientemente de que ha hecho una victoria y dos empates, es que contra quién empata y cómo empata, es decir, contra Suecia y contra Países Bajos, que Países Bajos para mí es una tapada, es un equipo muy sólido y muy fuerte. Me parece que demuestra que el rival que tiene delante, que es en este caso Brasil, que Brasil no es una clara favorita para mí. Es decir, hemos visto pues al mejor Vinicius Junior, Ancelotti ha encontrado a su delantero, pero es un equipo que deja muchas dudas defensivas en transición. Y a mí lo que me gusta de esta Japón es que está muy bien organizada y que tiene capacidad para jugarte en bloque bajo, jugarte el contragolpe, transitar rápido. Es decir, es una selección bastante divertida y que yo no veo a lo mejor como he llegado a ver en pronósticos un 70-30 o un 80-20 para Brasil. Es decir, Brasil siempre es una de las favoritas, pero Japón ya en el Mundial anterior demostró que lleva una buena generación de futbolistas, que mantiene el bloque y que sobre todo tiene muchísimas ganas de pasar esa fase que le cuesta muchísimo de intentar llegar a octavos y llegar a unos cuartos. Es decir, es una selección que tiene ganas de, o sea, que quiere ambicionar. Entonces, yo no lo veo tan fácil para esta selección de Carlo Ancelotti, ¿eh? Sí, y nombres propios, Aldo, porque Vinicius lo está haciendo y muy bien, le era la responsabilidad de cargar el equipo, pero volteas y Brasil sigue teniendo el tema de no contar con un Ney al 100, el tema ahora también de Rafinha, y a pesar de ello, pues Brasil tiene a Ryan, tiene a Endrick, que son muy jovencitos, tiene a Igor Thiago, que después de Erling Haaland es el segundo mejor de la goleador de la Premier. Entonces, a pesar de todo lo que podemos mencionar, Brasil individualmente sigue teniendo jugadores que si salen enchufados, pues siempre sigue siendo ese Brasil. Creo que esa es la más grande diferencia entre estos dos equipos, ¿no? Al final el Japón es conjunto, per se el equipo no se entiende si no hay ese conjunto y esas colaboraciones que tiene el equipo nipón, y con Brasil se entienden más las individualidades. Al final cualquier destello de alguna de estas grandes estrellas que acabas de mencionar, y incluso mencionaste a Igor Thiago, que ni siquiera ha tenido su gran mundial y ahí le ganó el lugar un poco Mateus Cunha. Pero pues eso es Brasil, ¿no? Ese Brasil que de repente aparece una de sus figuras y con un chispazo te mete uno o dos goles. Lo que pasa acá, y coincido con Guille en ese sentido, es que Japón sabe recorrer la cancha en bloques y eso se le puede dificultar un poco a Brasil, que es muy explosivo y que tiene una gran pegada, sobre todo en la línea ofensiva, pero que las transiciones que hace tanto defensivas como ofensivas Japón le pueden venir muy bien en un contragolpe. ¿Qué le falta a Japón? Me parece pegada también, porque también tiene a un Dyson Maeda, por ejemplo, que incluso tuvimos el gusto en Canela de narrar y comentar partidos de la Scottish Premiership. Y bueno, Dyson Maeda juega en el Celtic, en el equipo campeón de aquella liga escocesa, y se ve, o sea, es un jugador súper talentoso, es uno de los más importantes del conjunto de Celtic y de Martin O'Neill y demás, pero también le falta esa contundencia y esa pegada al equipo japonés que va a tener que lograr contra el equipo brasileño, porque creo que va a generar poco, pero debe de aprovecharlo. No así Brasil, que siento que va a ser más peligroso al ataque y que tiene muchas más probabilidades de anotar, pero donde Japón mantenga esa solidez defensiva, ahí es donde creo que se le puede trabar el partido a los de Ancelotti. Irati, preguntarte específicamente de Vinicius, porque así como se percibe en el mundo, yo sé que allá en España a Vinicius se le ha cargado mucho
la responsabilidad de que es uno con clubes, otro con selección. Este es el Vinicius más parecido a lo que lo catapultó a consolidarse como esta estrella con el Real Madrid, o todavía está por verse incluso una mejor versión de Vini en este torneo. Bueno, es que Vinicius yo creo que es un futbolista espectacular, lo ha demostrado, ha desaparecido después de ese posible no Balón de Oro. Yo creo que lo que le ha pasado a Vinicius es que con Brasil ahora mismo se siente líder, es el líder de esta selección, un poquito lo que le ha pasado a Kylian Mbappé, y que en el Real Madrid con la llegada de Kylian Mbappé precisamente pues ha tenido que compartir eso. Al final son dos futbolistas que también se sienten a gusto en la misma posición, entonces pues es una tarea la que pueda tener Mourinho en adelante. No es casualidad que la mejor versión de Vinicius vuelva a aparecer con Carlo Ancelotti, que fue el futbolista que le sacó la mejor versión en el Real Madrid y que se la ha sacado aquí. Yo creo que la gran diferencia es esa, es que Vinicius sabe que es el líder de esta selección, sobre todo después también de la baja de Rafinha, ha dado ese paso al frente, se siente a gusto, el equipo juega para él, el equipo le encuentra, y es algo que en estas dos últimas temporadas no ha encontrado en el Real Madrid. Yo creo que hay un debate y que evidentemente los deberes los va a tener Mourinho, pero hemos visto la mejor versión de Kylian Mbappé, la mejor versión de Vinicius y la mejor versión de Jude Bellingham en este Mundial. Sí que bendito problema el que tiene por delante, pero claro, la pregunta que se estarán haciendo los madridistas es por qué estos tíos en el Mundial se la están saliendo con los números que están dejando, siendo los líderes de sus selecciones, y llevan 2 años sin ganar nada en el Real Madrid. Y Guille, también esto será que cuando Vinicius se divierte, es ese Vinicius que juega su fútbol, no el Vinicius presionado, que por la prensa, que por la tribuna. O sea, este Vini se le ve asumiendo el rol, pero también divirtiéndose en cancha. Sí, sí. Yo creo que ahí tiene mucha razón Irati en lo que dice. Creo que tanto sentirte líder como que el entrenador que tienes detrás te avale todo lo que tú eres. Porque yo creo que en el Real Madrid, desde que se fue Carlo Ancelotti, pues evidentemente Vinicius no ha sido el mismo, no ha sido el jugador que se siente diferencial, que le permiten hacer el uno para uno cuantas veces quiera, que en cada acción se va creciendo. Es decir, Vinicius es como cuando tú jugabas a estos juegos del Tekken, que ganabas una barrita y luego ya convertías en tu mejor versión, o podías hacer un golpe final. Pues esto es igual con Vinicius. Vinicius necesita como una confianza sobre sí mismo y sobre el partido, de ir probando, ir probando, ir probando, ir sumando hasta que consigue su máxima expresión. Y esto es lo que estamos encontrando con Vinicius, que yo creo que necesitaba. Y como decía Irati, lo estamos viendo con Bellingham y lo estamos viendo con Kylian Mbappé, con Francia, pero sobre todo por el seleccionador que tú tienes detrás. Si tú tienes un seleccionador que te dice, oye, tú eres el líder, tú eres el que tiene que marcar la diferencia aquí, independientemente de que aquí haya un Neymar, independientemente de que Rafinha se haya lesionado, ya de por sí se veía que Vinicius era un jugador muy diferencial para esta selección de Brasil, con todo el combinado que tiene detrás. Entonces, ese exceso de... No hay jugador, o sea, hay pocos jugadores que saben canalizar esa confianza sobre ti. Y Vinicius, por mucho que se diga de que se entretiene o que se despista muchas veces con acciones que no tienen sentido, Vinicius tiene alma de ser un jugador muy, muy diferencial, y creo que este escaparate es perfecto ahora para que se disipe cualquier tipo de duda sobre el grandísimo futbolista que es, más allá de que tenga un Balón de Oro o no. Y Va a comienza costar ahora, cara la ¿no? renovación, ¿eh? Va a costar cara. Ah, bueno. Ha hecho bien ahí. La pasta se multiplica en verano. Algo pasa en los mundiales que la pasta se multiplica. Ya Ha platicaremos, estado Aldo. inteligente ahí, Sí, Vinicius. claro, ha sabido que ahí está la vitrina. Al volver platicaremos un poquito más a detalle de otro partidazo. Hay quien dice una semifinal adelantada, Países Bajos contra Marruecos, así que no se despeguen, volvemos con Copados. De vuelta en Copados para seguir platicando acerca de estos partidazos que tenemos desde ya, con un Marruecos que ya enfrentó a Brasil y con una selección de Países Bajos que ya enfrentó a Japón en dos de los duelos o de los empates más vibrantes que tuvimos en fase de grupos. Es una mala noticia que uno de los dos se vaya temprano, pero el que salga de ahí, ojo, ojo con los caballos negros que parece Aldo pinta para que uno sea naranja y el otro, bueno, que ya no es llamarle una sorpresa, es el actual campeón de África con toda la polémica alrededor. Es un bronce en los últimos Olímpicos y es un semifinalista del Mundial pasado, además de un campeón juvenil. Yo creo que a ninguna de estas dos selecciones se les puede catalogar como caballos negros. Al final, Países Bajos tiene una historia impresionante en los mundiales. Se ha quedado corto, lamentablemente para ellos, en 3 ocasiones. No han podido llegar al título, ¿no? Se quedan en la final. Y lo de Marruecos, si bien es una selección relativamente nueva, protagonista en el ámbito internacional, también ya tiene tiempo demostrando, ¿no? Además, con grandísimas figuras. ¿Qué puedo presupuestar? Un partido me parece bastante parejo.
No noto un claro favorito, honestamente, al menos desde mi perspectiva. Creo que el cuadro de Ronald Koeman es un cuadro muy sólido, con pocos detalles que corregir a la defensiva, pero que también, a pesar de cómo fue su fase de grupo, siento que también quizá en la parte de ofensiva le falta esa pegada o esa contundencia que contra un Marruecos se va a requerir, porque Marruecos es muy sólido defensivamente. Ahora, Marruecos, por su parte, pues también hizo una gran fase de grupos, no le pudo sacar la victoria a Brasil. Yo era de los que pensaba que Marruecos le podía quitar ese primer lugar, al final no lo logró, pero también, o sea, muestra una solidez y trabaja muy bien también los bloques, ¿no? Ya lo decíamos de Japón, creo que aquí también los bloques defensivos y ofensivos son muy buenos. Entonces, híjole, creo que va a ser un partido bastante parejo en el que yo, al menos desde mi punto de vista, veo ligeramente favorito a Países Bajos. Irati, te ha tocado relatar también de cerca a Países Bajos, lo tienes muy visto. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? Y el sello que le ha dado Koeman, que además pues tiene una identidad importante con este equipo, sabe de qué va la gran deuda. Mira, yo creo, bueno, hay un dato muy curioso y es que Países Bajos no pierde un partido en un mundial desde la final que perdió contra España en 2010. Me parece una barbaridad. Todo lo que ha perdido por el camino ha sido en tanda de penaltis, ¿no? Pero que en un partido normal, no. De hecho, si te vas a los 90 minutos, porque aquel contra España fue la prórroga, no pierden un partido desde 2006 en un mundial. Es una barbaridad lo de Países Bajos, que creo que a diferencia de Marruecos ha ido de menos a más, ¿no? Dejó muchas dudas en ese empate frente a Japón, donde los cambios a Marrateguis de Ronald Koeman, que a veces es poco cruifista, ¿no? Y quiere protegerse, pues le costaron muy caro. Han cajado 2 goles a balón parado frente a selecciones como Japón y como a Túnez, y creo que es algo a defender más allá, porque además tienes futbolistas como Van Dijk y como Vaneke, que tienen mucha envergadura, mucha altura. Creo que sufre en exceso en defensa, pero que el centro para el campo hacia arriba es una selección que tiene muchísimo talento. Un centro del campo formado por Gravenberg, por Frenkie de Jong, que tiene mucha presencia en el centro del campo, y después arriba. Creo que la gran clave de esta selección es que casi sin quererlo, la entrada de Brian Brobby ha cambiado por completo a lo que juega la selección neerlandesa, y eso le está dando un aire fresco. Te baja un melón, Brian Brobby, es increíble. Jugando de espalda, jugando entre dos centrales, te genera muchos patios al resto, y luego tiene futbolistas como Somerville que saliendo desde el banquillo te pueden desatascar partidos. Entonces, yo creo que también veo ligeramente superior a Países Bajos, porque creo que todo lo contrario, Marruecos, la baja de Abdel está generando pues que no son tan imprevisibles como lo podían haber sido en esa Copa África. Es un partidazo, va a estar muy igualado, pero doy ligeramente favorita a la Orange, y es una lástima lo que comentábamos antes, que lo que ha tenido este grupo es que Países Bajos ha tenido a Japón y a Suecia, y ahora en eliminatorias se encuentra con Marruecos. No lo está teniendo nada fácil. Y lo que pudo ser, Guille, porque también Brasil pudo haber estado en la piel de Marruecos y al final del día se acomoda todo, reitero, para que Marruecos y Países Bajos ahora se enfrenten. Brasil y países que ya lo han hecho en varias ocasiones en mundiales. ¿Cómo es esta serie y hasta dónde llegará el que gane de este partido? Se vuelve muy, muy poderoso, se empodera mucho, Guille. Sí, yo creo que estos rivales lo que te permiten es precisamente lo que tú comentas de ganar más confianza. Yo coincido con Aldo y con Irati con respecto a quién es un poquito más favorito en este duelo. Yo lo inclino más hacia Países Bajos, pero intentando sacar cosas positivas de esta Marruecos, que ya es conocedora de llegar a unas semifinales, que viene a reciclar una generación que mantiene, que te saca mimbres cada vez más llamativos, como es el caso del Boadi, el Conús, con un Brahim Díaz estelar. Eh, Creo que si no consigue Koeman, que es experto en esto, en neutralizar, en convertir este partido en algo tedioso, aburrido, casi que te dan ganas de apagar el televisor, si consigue Marruecos tener esa ligereza, esa frescura, esa rapidez en la transición y sobre todo imponer su estilo, creo que Marruecos de este partido va a salir muy, muy, muy reforzada como para decir, ojo Marruecos, que si en 2022 vimos que llegaba a semifinales, ¿por qué no va a repetir esta gesta? Sí que es cierto que al fin y al cabo pues los cruces que va a tener son complicados, eso es evidente, pero creo que estamos ante uno de los duelos que puede definir cosas en cuanto a rivales duros que no te gustaría enfrentarte. Es decir, aquí no hay un rival fácil. Y no les da la sensación, Aldo, que Marruecos en África, como Japón en Asia, como tal vez Estados Unidos, y a veces México lo intenta, pero creo que es más claro Estados Unidos,
te refleja que cuando hay un proyecto, cuando quieres cambiar lo que históricamente tenías en tu país y cuando quieres establecerlo, el fruto de la constancia te lo da. O sea, Japón tiene el proyecto de ser campeón del mundo no ahora, sino en 2050. Marruecos está viendo su mejor momento en la historia y bueno, Estados Unidos que se ha catapultado. O sea, es un ejemplo para el resto de que aunque no estés en el mapa, un buen proyecto te posiciona jugadores, los colocas en las mejores ligas y aquí están los resultados. Pues sí, aunque creo que también eso obedece a muchos factores. También depende del talento que tenga tu generación, porque un proyecto se puede llevar a cabo o no con la materia prima que tengas. Y me parece que Marruecos, particularmente hablando por esta serie, goza de eso, de una gran generación que en el primer mundial en el que destacó, sí lo podías catalogar como un caballo negro, porque pues, nunca estaba visto en el mapa, en el plano internacional de esta manera. Desde hace tiempo vemos a los jugadores que están en los mejores equipos, compitiendo en las mejores ligas del mundo y para nada es una sorpresa. Ahora mencionas lo del proyecto. Japón me parece que siempre ha estado ahí, si bien siempre se ha hablado de un proyecto a largo plazo para ser campeones del mundo, etcétera. Me parece que Japón siempre ha tenido esa disciplina y esa congruencia en lo que quiere lograr. Siempre ha sido un equipo muy competitivo, más allá de que no ha logrado cosas importantes. Y bueno, Estados Unidos, pues sabemos que cuando le interesa algún deporte, algún proyecto, le mete inversión, le mete ganas y pues se vuelven un rival muy complicado, ¿no? En cualquiera de los deportes, en cualquiera de las disciplinas. No lo sé, siento que obedece también a generaciones, a talento. Para no dejar, creo que el factor de la portería también va a ser o va a ser diferencial. Bueno, para mí ha sido uno de los arqueros infravalorados y mejores del mundo de 8 años para acá. Y creo que puede ser un factor que mantenga a Marruecos vivo en sus esperanzas de avanzar cuando se enfrente después a un Francia o una Alemania, ¿no? Que El otro ahí día ya se se marcó pone en difícil. propia, se marcó en propia, Sí. bueno, el otro día. Sí, bueno, a ver, los arqueros tienen sus errores, pero bueno, por un error que Es muy tuvo bueno. no vamos a quitarle todo el mérito que ha logrado y todo lo que ha hecho incluso en mundiales anteriores, Sí, ¿no? nació Bueno, en Grandísimas Canadá, atajadas. nació en Nació en Canadá, Canadá. curiosamente, y su perro se sí. llama Riquelme, o sea, es futbolero y tiene una historia por si fuera loca, ¿no? Loca, Irati. No, es que a eso que tú decías, Bono ha nacido en Canadá y a lo que añadía Aldo, creo que hay que añadir que esta Marruecos también se ha hecho más buena o se ha enriquecido con la inmigración. Al final, la Claro, mayoría de los futbolistas de esta selección han nacido en Europa, se han criado en las grandes canteras europeas y eso evidentemente les ha aportado una riqueza que ahora están trasladando a su selección. y Lo lo que mismo que pudo haber sido Francia. con Lamine, lo que pudo haber Mm, sido todavía con Lamine. mm. Nos vamos, pero sobre esta última pregunta, así nada más, tírenme un nombre, de los que nunca han sido campeones, de los que nunca han sido campeones, si tuvieran que apostar por uno. Así de una, Guille, que ya le mandamos el centro, viene volando el centro, la garra de chilena, la garra de cómo, de tijera, dale, Guille, remátala. Yo, si tuviera que decir un no campeón, diría Sí, Países Bajos, porque ahí ya está, por justicia divina, ahí básicamente. está, ahí está. Cero rencor de Sudáfrica, al contrario, dice Guille, ya, les toca, les toca. Irati, Se la debe el fútbol a Países Bajos, pero por decir otra cosa, a mí la selección que hace que encienda la tele es Colombia. anda pues, me gustó ese sello latino, Aldao. Se la debe a Países Bajos y me gusta Colombia, pero ¿y si sí? Ah, Ah. exactamente, Aldao, hay que estar con México hasta el final. Yo voy con Aldo, no sé por qué, pero voy con Aldo. Así que, bueno, Guille, Irati, gusto compartir con ustedes y a seguir disfrutando de este verano. Recuerden contenidos diarios aquí en Canela Deportes. Nos escuchamos en Copados. Gracias, chicos. Buena jornada.